Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri atletik denboraldian jarraituko dugu eta kasu honetan derri bat daukago Alasen kontra. Ea zer moduz moldatzen garen. Eta horrela apur bat varietatea ere eskaintzen dugu jokoan itxaron. Eta orain badirudi mandoak ez duela ongi funtzionatu nahi. Oso jarraitu dugu. Ez dut ez da denborari galduko. Test me, can't try that. Won't make plans, mind paper. You miss me, don't say that, nah. I don't mess with busting lies. If you see me in the street, better put on a disguise. What? The world it chose you. Live how you wanna. Just do your own thing. Run with Allah. Just mind your business. Don't hurt each other. Just do your own thing. Run with Allah. With many. Al principio es vía libre, ¿está? Bueno, guztiak ezin dugu sartu eraingoz. Vale, va a ser un partido. Y hasta aquí el duelo del que todos hablan, los periódicos, las familias, los colegas del trabajo y hasta la madre que me vio nacer. Todos los ojos puestos ya en Mendizorroza, se respiran ganas de fútbol. Bienvenidos a Vitoria, bienvenidos al estadio de Mendizorroza. En la cabina de comentaristas los hombres del FIFA, Lama y González. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Es la hora del Alavés, encuentra espacio. Rechazo del portero. Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. Yuri la envía al área y entra gol. La afición visitante le está llevando en volandas en este derbi. Vaya golazo. Aquí tenemos otra toma del gol. El centro ha sido muy bueno, hay que decirlo. Y la acaba enchufando con un testarazo. Inaugura el marcador con este 1-0. Esa es falta, pero el árbitro dice siga. Ojito que esta jugada lleva peligro. Falta. Parece que ha empezado calentito el partido. Ahí está. Se hace con el cuero. Falla el pase y lo recupera el rival.
Vaya chut. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Ay, por favor, pero ¿cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición? La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Da la ley de la ventaja. Luego veremos si pita esa entrada. Pues no hay ley de la ventaja porque ha vuelto a hacerle falta. Le va a advertir. Le saca la amarilla. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Muniain mete un pase adelantado. La saca el portero, pero queda muerta. Toma carrerilla para sacar desde la esquina. A ver cómo sale de ahí. Buena presión arriba. La podía dejar pasar ese balón. Va envenenada. El portero estuvo genial. Muy buena parada. El balón vuela hacia el área. Y gol, 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 gol. Gran remate con la cabeza. Martínez Muguruza. Aquí apreciamos claramente cómo disparo se desvía tras tocar en un jugador, para desgracia del portero. Un gol feo, pero que vale como cualquier otro, Manolo. Tercer gol, la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Íñigo Martínez. Berchiche. Sube por la banda y busca el pase. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, majo? Puede seguir avanzando. Vesga. Controla Muniain. Es una buena oportunidad para centrar. Atrapa excelentemente. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. Berchiche. Puede centrar desde la banda. Vencedor. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Mira que yo lo veía dentro, pero se le marcha el cabezazo. Tú y todos, ha faltado poquísimo para ser gol. Vesga. Puede sacar un centro. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Bueno, pues parece que apenas un minutito. Gol, 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 gol. Mira, mira, eso es como que te roben la cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto. ¡Qué despropósito de gol! Finaliza la primera parte y el Atleti va por delante en el electrónico, afianzándose en esos registros.
Creo que sí lo tenía fuera todo. Bien, pues vamos a ver cómo plantea el Atleti esta segunda mitad. Con el marcador a favor. Vesga. Berchiche. Desde ahí podría colgar el cuero. Que bien la pone al segundo palo. Y entra gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Vemos de nuevo el centro que ha originado el gol y acaba definiendo bien con ese cabezazo. Eso sí, la defensa no estaba muy fina. 5 golitos tiene la Loba. Va con ahí repasito. Pierde la posición y el balón queda suelto. El árbitro hace sonar su silbato. Podría ser tarjeta. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Al final queda en aviso, aunque una tarjetita tampoco habría estado de más. ¡Ay, qué mano más rápida tendrías si fueras árbitro! Uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. La jugada puede estar ahí. Los segundos pasan y nadie baja la guardia. Perfecta esa contra que han montado en un momento clásico y perfecto el broche final porque termina en gol. Se los han comido con patatas. La defensa se ha quedado en estado de shock. Falla el pase y lo recupera el rival. La pasa y la vuelve a pasar el Atlético de Bilbao, que no está teniendo ningún problema hoy para mantener la posesión. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Gol del gran Iker Muniain. Ese remate tenía toda la pinta de acabar dentro y así ocurrió. Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejarle respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. No ha conseguido controlar el esférico. Combina con Muniain. El cuero va derechito al segundo palo. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. Allá va con ganas de comerse al rival. No sé lo que va a pitar ahí. Ha querido meter el gol del año. Y le ha salido el ridículo del año. Geray. Íñigo Martínez. Tiene mucho terreno libre por delante. La cuelga al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy cercano. Bueno para Íñigo Martínez. La podía dejar pasar ese balón. A ver cómo sale de ahí. La presión en ataque ha funcionado. Fuera de juego por impacientes. Pues sí, tenía prisa por dar el pase y se ha adelantado demasiado. Gran acción defensiva, ha recuperado el cuero. Ojito con ese pase arqueado. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Se me hace muy raro que esta afición
anime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. El pase no le sale como esperaba. Cabecea para mandarla fuera de banda. Íñigo Martínez. La lleva Muniain. Despega ese centro que podría generar peligro. Y roba el cuero. Sí, señor, paró. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Pues ahí lo tienes, hermano, 2 minutitos más que nos regala el árbitro. Gracias, Antoñito. Sin problemas para el portero. El equipo forastero es el vencedor del derbi. No hay nada mejor que ganar estos partidos y más de la forma en la que lo han. Yuri. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder estas preguntas. Gracias otra vez. Ba, beno lagunok, hau izan da denez, bedu guztu bezan zaizule, eta rangoan gehiago